Bendito seas, oh Dios. Bendito seas, oh Dios, Señor amado. Señor, los ángeles te alaban y te adoran, y nosotros, Señor, nos unimos para decirte santo, santo, santo eres tú, Señor. Señor, ahora, Padre Celestial, glorifica tu nombre por medio de la exposición de tu palabra. Señor, oramos para que tú nos hables, para que tú, Señor, nos enseñes, nos guíes. Señor amado, nos hagas, Señor, resplandecer tu gracia y tu gloria, Señor, en la proclamación de tus verdades eternas. Gracias te damos, en el nombre bendito de Jesús, por tu misericordia y por tu bondad. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Señor, de lo que, Señor, debemos aprender en este día. Que tú nos guíes en esta hora, Señor amado. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Tuya es la gloria y tuyo es el poder. Ruego que tu Espíritu Santo nos alumbre. Ruego, Señor, que me guíe a mí, Señor, a exponer tu palabra. Porque en la exposición de tu palabra, Señor, dice, Señor, alumbra y has entendido el sencillo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un día donde nosotros compartimos, y este es un día donde la iglesia celebra la resurrección de nuestro Señor y Salvador, cumpliendo el plan y el propósito por el cual había venido, donde Dios el Hijo las puertas de salvación a través de su pasión, su muerte y resurrección. Celebramos la Pascua. Celebramos que la vida triunfando sobre la muerte, la gracia sobre el pecado y la maldad. El infierno es derrotado, Jesús toma su vida de nuevo, ahora estará junto al Padre reinando con autoridad, esperando el momento de su retorno a la tierra, en cabalgata gloriosa, como juez justo, soberano, como una llama luminosa, algo glorioso será el retorno del Rey. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Justo ayer estaba terminando el sermón, y veo el anuncio en un momento que la iglesia en Rosario van a predicar el mismo sermón. Ricardo Mozas, el pastor Ricardo Mozas va a predicar lo mismo. Dice así la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras. Ahí nomás vamos a compartir. El contexto que estamos viendo es el primer día de la semana. Es en los tramos finales de lo que es Jesús acá en la tierra. Jesús estaba muerto. Es un panorama triste todavía. Muy de mañana, más o menos al alba. En otros evangelios habla que llegaron y estaba el sol, o sea que en realidad salieron de donde estaban para terminar de preparar el Señor. Y en esa culminación que estas mujeres piadosas no esperaban, fueron a terminar de preparar el cuerpo, a rendir un homenaje. Ocurre algo que era impensable, inaudito, casi una locura, pero Dios siempre rompe los esquemas o los parámetros humanos. Dios mostró que tiene poder sobre la muerte. Y no solamente a resucitar como un espíritu, sino resucitar físicamente, mostrando el poder y la divinidad de Cristo. Es un contexto donde estas mujeres tenían en aquella época, preparaban como rendir un último homenaje, como respeto
A una persona fallecida se preparaba el cuerpo, se lo limpiaba y después se le esparcía aceite con especias aromáticas para rendir como un perfume, para rendir un último respeto en la despedida del difunto amado. Imagínense que ellas no pudieron hacerlo el viernes a la tarde cuando Jesús fue quitado de la cruz, porque no había tiempo. ¿Por qué? Porque pidieron que retiraran su cuerpo antes de que ocurra el Shabbat. ¿Cuál es el Shabbat? La Pascua se festejaba, pero en medio de esa semana de los sacrificios que comenzaron ese viernes, pero venía el sábado, es el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. O sea, no podían estar esos cuerpos colgados porque eran un objeto de maldición. La ley mismo decía, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La ley también decía que si alguno era colgado en un madero, era ahorcado o moría en un madero, ¿qué tenía que ser? Su cuerpo tenía que ser retirado antes de que termine el día y tenía que ser enterrado para que no caiga maldición. En ese momento, un grupo de mujeres, María y otras, que la estaban acompañando, iban a preparar ese cuerpo, esparcir la última despedida, con tristeza en su corazón, con un sincero amor que había ahí. Pero entendamos que las condiciones de clima en aquel lugar, el calor que hay en Israel en ese momento en la tumba, ya no estarían en las mejores condiciones del cuerpo. Ya había comenzado el proceso de descomposición, pero aún así querían ir. Había sido el momento más triste para este grupo de personas, los discípulos, tanto las mujeres, la madre de Jesús y otras mujeres que eran discípulas de Jesús, seguidoras de él, que inclusive estuvieron al lado de él en la cruz. Sus discípulos todos escondidos, tristes. Había como un manto de tinieblas en sus corazones. Pero aún ellas, queriendo ser fieles, queriendo despedir a su Señor, querían hacer este último ritual. ¿Qué irían pensando? Bueno, había quedado, ellas quizá no sabían de que había quedado una guardia pretoriana en aquel lugar. Había quedado una guardia, ¿para qué? Porque mucho habían esparcido de que como Jesús dijo que iba a resucitar, los fariseos dijeron, bueno, para que no hagan fraude, pongan una guardia, y habían puesto un sello en la piedra, habían removido la piedra, tapado el sepulcro que José de Arimatea había donado, que era de él, estaba preparado para él, pero en ese lugar, ¿por qué Jesús fue enterrado en ese lugar, en esa tumba específicamente? Para cumplir lo que dijo la palabra de Dios en el profeta Isaías capítulo 53. Fue contado entre criminales, pero fue sepultado entre los ricos. José de Arimatea era un hombre adinerado, no cualquiera se hacía labrar una tumba en esa época, eran labradas en la roca, eran preparado el lugar como el último lugar de descanso. Los israelitas un profundo respeto sobre el cuerpo de los difuntos, esperando una resurrección también en el final de los tiempos. Y fue que quiso honrar a su maestro, ya que José de Arimatea también era un discípulo del Señor. No era uno de los apóstoles, pero creía en él, y para honrarlo quiso donar y donó su tumba, algo que era una fortuna. Además de, no tan solo del aspecto monetario, su persona fue venderlo, era el lugar que había puesto para su último descanso de su cuerpo, lo donó para su maestro. Pero es para que se cumpla, como dice Pablo, conforme a las Escrituras. Fue contado entre los criminales, pero fue sepultado entre los ricos. Fueron allá, tendría que estar la guardia. O sea, encima la gente de los guardias no era muy simpático, que digamos. Y estaba un clima tenso, porque Jesús había sido muerto como un sedicioso. De hecho, para la justicia romana, él fue un sedicioso, fue acusado de querer hacer un levantamiento contra Roma. Por eso fue la presión contra Pilato para que Pilato permita la crucifixión. Porque a los religiosos no le importaba a Pilato. A Roma no le importaba mucho ese tema. Pero la acusación que obviamente ellos dieron, falsa, era que él se levantaba como rey de los judíos en el sentido político. Entonces estaba un clima tenso. Los fariseos esperando que por los discípulos vayan a robar el cuerpo. Entonces se cerró la tumba el viernes a la tarde, se dejan guardia y se pone un sello. Y ese sello era un sello puesto con cuerdas y el sello era de cera. Y ese sello no se podía romper hasta que venga una autorización. En este caso tenía que ser de Poncio Pilato. No podía ser roto. Aquel que rompiera ese sello fuera de tiempo, sin autorización, se castigaba con la pena capital.
o sea, era muerte. Nadie podía romper ese sello. Bajo esos términos ellas iban. Por ahí tenían que hablar con los guardias, tenían que ver, ¿y cómo iba a romper el sello? Esperando justo al tercer día, como Jesús dijo que iba a resucitar. ¿Qué iban a pensar esta gente? Ah, qué justo, vos veniste, abrimos la tumba, vienen tus compañeros y roban el cuerpo. Un montón de planteamientos, no lo dice la Escritura. Es posible que ellas ni siquiera oyeron que iba a haber un guardia, iban igual a querer hacer la última despedida. No era el clima de los mejores. Guardias, un sello imperial, una pesada piedra, sin duda que no la tenían fácil. Eso sin mencionar su situación personal, ya que la tristeza les había embargado. No tenían a su maestro. Los apóstoles estaban aturdidos, sin saber qué hacer, escondidos, tristes, con alguna decepción, pero a pesar de las tristezas, a pesar del espanto y el peligro, querían seguir sirviendo hasta el último instante a su maestro. Pero también estaban cargadas de buenas intenciones. ¿Cómo no vas a seguir a tu maestro? Pero bien pequeño problema. Tuvieron falta de fe. Jesús ya había dicho que iba a pasar lo que pasó y que iba a morir y que iba a resucitar de entre los muertos. Una gran actitud de corazón, de servicio, aunque también tenían falta de fe, lo que vamos a ver ahora más adelante. Pregunta, en esa situación, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Hoy en día, a la luz de la historia, claro, que hay mujeres incrédulas, que hay incrédulos apóstoles. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la misma situación? Porque a veces nosotros miramos hoy con el diario del lunes, pero en ese momento había que estar en ese momento. Perseguidos por Roma, o sea, ellos sospechosos de ser sediciosos. Tenían la sospecha que podía ser un levantamiento hasta de guerra civil. No era fácil. Eso en el versículo 1 habla que ellas muy de mañana vinieron al sepulcro, traían especias que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallando removida la piedra del sepulcro, estas mujeres llenas de amor y devoción, se llegó un día una gran sorpresa. Por eso intitulé Un amanecer glorioso. Él vive. Y como empezaban las sorpresas, ellas que venían, fíjense la incredulidad también, que venían, una tumba que estaba ahí, venían a despedir. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, pero ellas venían de él a despedir un cuerpo ahí, porque no iba a resucitar. En su mente no entraba, estaban tan aturdidos, no podían creer ya. Aparte, imagínense que ellas habían visto algo que nunca se iba a borrar de su memoria. Aparte de la vida de Jesús, los milagros, los vieron morir en la cruz. Y la muerte de cruz era una muerte horrible. Era una muerte reservada para los peores, para los enemigos políticos de Roma, los traidores, reservada para la peor calaña, los criminales, reservada para ladrones, asesinos, violadores. Eran lo peor de lo peor, era una muerte de tormento, una larga agonía. Una larga agonía, es un concierto de dolor, comenzando con la flagelación, con unos azotes donde desgarraban las carnes de las personas, inclusive algunos órganos quedaban a la vista de la manera que desgarraban el cuerpo del condenado. Porque se usaba un látigo especial, porque ellos se divertían de esa manera. Encima los soldados romanos que estaban en ese momento, muchos venían de la zona de la gobernación de Siria, ya que el centro de gobernación de ese lugar, como la capital de esa provincia romana, era Siria. Entonces, ¿qué pasa? En ese lugar venían y eran muy crueles. Además, ellos eran expertos en el sistema de crucifixión y de llevar a muerte. Eran expertos en anatomía, conocían dónde infligir más dolor y ello aparte mucho les causaba placer. E imagínense aparte el trato que tuvo Jesús, que muchos historiadores coinciden, que sí, había un sistema de flagelación y de tortura al condenado, pero con Jesús hubo una hazaña especial. Todo el infierno se descargó contra Cristo. No solo los azotes, que era con el famoso azote de 9 colas, un látigo múltiple cuyas puntas estaban terminadas con punta de metal o hueso,
plomo machacado de martillo, donde pegaban la piel, la enganchaba y cuando tiraban para atrás arrancaba directamente la piel. No solo eso, le pusieron coronas de espinas, como burla, unas espinas que al entrar en contacto con el líquido, sus puntas se dividían en tres, el dolor que tenían en el cráneo. No fue como se dibuja o como se pone en Hollywood una corona bien hecha, era como un casquete, un casco que lo armaron y cada vez que pasaban algunos, ¿qué le hacían? Le pegaban en la cabeza con una caña. Se burlaban de él. Le pusieron inclusive vestimenta escarlata, que era el color de la realeza. Se burlaban, salve, rey de los judíos. Y, perdonen la expresión, escupían sobre él. Pero no fue uno o dos. En ese momento, los pretorianos que estaban en seguridad eran 300 y los 300 pasaron y hicieron lo mismo. Imagínense todo su golpe, su rostro desfigurado. Por eso dice la Escritura que él ya fue desfigurado de tal manera que no tenía apariencia de hombre. Su rostro inflamado, los hematomas sangrando por todos lados y encima tener que llevar el palo transversal, como se acostumbraba a los condenados, tenían que llevar como un acto de ironía, llevar a ser condenados. Y en el proceso de crucifixión, ser clavado sus manos y sus pies. Cuando hablamos las manos, no es como se pone en Hollywood, en la mayoría de las películas, en las palmas, se clavaban las muñecas. ¿Por qué? Porque acá es donde puede ser sostenido el cuerpo. Acá la palma se puede romper y por el peso del cuerpo caía. Entonces no puede ser que se caiga y muera rápido. No. Ellos tenían que buscar el sufrimiento. ¿Cuál era el lema del legionario romano o el lema de estas cuadrillas encargadas de eso? Estas cuadrillas eran altamente especializadas y su lema era golpéenlo, pero por favor que no muera. El fin no era acelerar la muerte, sino prolongar la agonía. Siendo clavados acá, rompían un nervio que se llama el nervio medio, que se conecta con la médula espinal, y así también en los pies, rompiendo ese nervio cada vez que se movía una persona, al tener que respirar, al tener que levantarse o bajar, sería un concierto de dolor. Al respirar sería, a manera como explican un crucificado, tendría que respirar como si fuera a través de un trapo mojado. Sería terriblemente costoso respirar y cada movimiento de inhalar o exhalar agregaría solo dolor. Además que lo crucificaban mirando al sol. En Israel, en ese momento, ni siquiera con los ojos cerrados, el sol te enseguecía, te quemaba la vista. Ellas vieron eso. Jesús murió a las 6 horas, por lo cual también se sorprendió Pilato. ¿Cómo que ya está muerto? En 6 horas, porque eso duraba. Los más robustos duraban muchas horas, incluso días antes de morir. Una sed ardiente. Por eso el Salmo 22 habla que mi lengua está pegada al paladar, la lengua hinchada pegada al paladar. Deshidratación, una sed ardiente. Dolores, calambres. Y en otro momento daremos más detalles. Pero ellas vieron algo, eso no se te borra de la mente. Eso no se te borra en tu psiquis. Mirando eso de cerca, tenemos en los cuadros hoy en día donde está la cruz muy alta y donde se ve la lanza que clavaron sobre el costado, lo cual vio Juan, que vio que salía para él sangre y agua, que era el líquido del pericardio. Una de las cuestiones que tenemos que ver es que Jesús ya había muerto. Ellos certificaban, le clavaron la lanza, pero si hay algo que ellos sabían, era cuando alguien había muerto o no. Y le clavaron la lanza como para asegurar, pero ellos ya sabían que estaba muerto, porque tenían que, se venía un momento donde tenían que sacarlos y empezó un terremoto. Cuando Jesús muere, comienza un terremoto. ¿Y qué hacen? Para acelerar la muerte, nosotros que estaban crucificados, les quebraban las piernas, para que cayeran, ya no podían moverse y se ahogaran y murieran. Eran considerados afortunados. Pero fíjense algo, a Jesús no quebraron ningún hueso. Para que se cumpla lo que estaba escrito, ninguno de mis huesos fue quebrado, fue quebrantado. Esas cosas vieron estas mujeres. Y eso no se te borra así nada más. Vieron algo indescriptible. Pero estas mujeres llenas de amor, de devoción, pero esa gran sorpresa, esto que marcaría el antes y un después en sus vidas. Ocurrió lo impensable, estaba removida la piedra, se encontraron con un panorama totalmente distinto. Definitivamente esto cambió todo. Mateo, en el capítulo 28, versos 2 al 4,
hay un panorama un poquito más amplio que no lo da Lucas, pero Mateo en el capítulo 28, verso 2 al 4, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Estos guardias no eran personas pusilánimes, cobardes, que se dejen amedrentar por cualquier cosa. El legionario romano y el soldado romano tenían entrenamiento y una disciplina tal que decían que un entrenamiento, un día de entrenamiento del ejército romano era como una batalla sin sangre. Y una batalla del ejército romano era un entrenamiento con sangre. Era muy riguroso y eran gente cruel y algo que no les asustaba era tener que enfrentar, estaban preparados para la acción. Se cayeron como muertos. Imagínense lo que habrá sido en ese momento ver un ángel que era como un relámpago, o sea, algo brillante, algo que los desconcertó, los acobardó hasta el punto de quedarse como muertos. Cuando ellas llegan, ya está abierta la tumba, los cambió. Es una obra portentosa sobre estos acontecimientos. Pero una de las cosas, más detalles, pero la sorpresa fue tremenda. La piedra está movida. Inclusive tenía que haber sido movida por varios hombres, ya que era una piedra muy pesada. Vino un ángel, lo corrió, listo, ya está. Hechos portentosos que Dios hizo para mostrar su gloria. Esta mujer es sorprendida. Fíjense qué tal embotado estaba el entendimiento y cuánto a veces cristianos hoy en día, a través de las circunstancias, nos olvidamos cuántas cosas del Señor por estar en nuestro problema, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? A veces los problemas nos hacen olvidar de que nuestro Dios está vivo y que Él resucitó. El verso 3 dice lo siguiente. Y entrando no hallaron el cuerpo. Ellas entraron porque ya no había nadie. Ahí no relata que había soldados, no había nada. O sea que ya se habían ido disparando los soldados, no entenderían nada. Se metieron a la cueva, fíjense, la puerta, y en algunos quizá pensando, ¿dónde está? De hecho dice el Evangelio de Juan que María Magdalena, no conociendo al Señor, le dice, bueno, ¿dónde dejaste? Pensando que era el hortelano, el que cuidaba el lugar, y decime dónde llevaste a mi Señor, que yo voy y lo quiero despedir. Hasta que Jesús se dio a mostrar a ella, y ella ahí lo conoció. Esta cosa maravillosa, inexplicable a la mente humana, la tumba vacía. Pero esto en sí no sería raro. Existían los robos de tumba en ese momento. De hecho, muchos esperaban eso. Por eso, María Magdalena, cuando fue a avisarles, los discípulos no le creyeron también. María Magdalena les fue a avisar a los discípulos. Fue corriendo, vi al Señor y los discípulos actuaron en fe. Sí, se cumplió lo que Jesús dijo. No, ¿qué dijeron? No, estás loco. ¿En serio? No. Nah, pobre, ya está bien, sí. Se le chifló el moño. Y claro, no había ningún cuerpo. ¿Dónde está? Porque se cumplía una señal. Y una extraña pregunta recibieron ellos en este encabezado en versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué significa estar perplejo? Según el diccionario, estar sorprendido debido a un suceso, una situación o evento inesperado e incomprensible. No entendían nada. ¿Y acá qué pasó? No entendían. Fíjense que ellas venían con la intención de despedir los restos de un ser amado, de hacer el último despido funerario, resulta que no está. Y el muerto no está. De repente tiene desaparición angelical. Porque ellas ahí se ve que no esperaban la resurrección del Señor. Pero Dios que es bueno. Y para explicarles se valió de la actividad angelical. Dos varones vestidos como de una manera como relámpagos, como dice Mateo. Piensas en las preguntas. ¿Por qué buscan? Aquí está. Cuando los vieron, ¿qué hicieron? El temor. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Fue una pregunta amorosa, pero casi una reprimenda también. ¿Qué están haciendo acá? Esta pregunta es una pregunta que golpea el alma y les golpea el corazón y los hace despertarse. Hasta poder despertar, que estaba más dormido en ese momento. Y ellas con temor sorprendidas, inclusive con el pulso por las nubes, sin saber qué hacer, se inclinaron en temor. Y en ese contexto, ¿qué hacen acá? Buenas intenciones, pero un grave error. No tendrían que estar acá ustedes. Jesús ya le había dicho, ustedes no deberían estar acá. Ya Jesús se los había dicho, ustedes no creyeron. Están perdiendo el tiempo buscando donde no deben. ¿Cuántas veces pasa en nuestro andar cristiano? Muchas veces estamos buscando donde no debemos. Buscando soluciones a problemas o circunstancias donde no debemos. En vez de descansar y reposar en Dios. Dejar que te gane la ansiedad, que te gane, no, yo lo voy a arreglar así, y después nos damos cuenta que metimos la pata, decía uno, y la metiste hasta el cuadril y dejaste la huella. El tema es comprender que muchas veces, como estas discípulas bien intencionadas, estas mujeres llenas de amor por Jesús, pero había incredulidad. No esperaban la resurrección, estaban esperando despedir el cuerpo. Es como decir, bueno, está bien, Jesús era poderoso para hacer milagros, pero la muerte, no, la muerte ya está. Contra la muerte no hay nada. Y Jesús le había dicho que se iba a resucitar. Por eso les recuerda esta pregunta, es una pregunta amorosa que hace el ángel, pero barra reprimenda amorosa. ¿Qué hacen acá? Dejen de perder el tiempo. ¿O no se acuerdan lo que Jesús les dijo cuando estaban en Galilea? Como ahí le dice en el verso 6, y lleva a una profecía cumplida que nosotros vemos. ¿Por qué? No está acá. El verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que Él os habló cuando aún estaban en Galilea. Hagan memoria. Es una amorosa pero firme presentación. Les recordaron las palabras de Jesús. Él les había dicho en el capítulo 18 de Lucas. Vamos para atrás, acompáñenme. Lucas 18. Lucas capítulo 18, verso 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo, y he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que se hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, que también lo hace ver de esta manera. Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo, capítulo 16, también lo registra, o sea, para tener, aunque parezca redundante, pero en esto sí hay una concordancia absoluta entre los evangelios. Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué fui buscando esto? Porque si bien puede haber sido, no fue dicho una vez, fue varias veces lo dijo. No solamente una, esto no es hecho cronológicamente que cada uno escribió, fue en distintos momentos, pero ya venía diciendo y anunciando que lo que iba a ocurrir. Es necesario, como dice acá en el verso 7, diciendo, el ángel le dice, acuérdense lo que le dijo cuando estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto era parte del plan divino. Esto no hay nada improvisado para Dios. Jesús para esto había venido. Muchos tienen una visión
distorsionada de que Jesús vino, ¿para qué? Para que seas próspero, seas rico, seas sano, se te arregle el matrimonio, se te arregle tu problema de salud, que tengas éxito en la vida, evites el sufrimiento. Jesús no vino a eso. Jesús vino a morir en una cruz para poder traer reconciliación entre el Dios eterno, todopoderoso, el Padre eterno, con criaturas desobedientes, rebeldes, pecadoras y condenadas, para traer opción de salvación a los perdidos, abrir otra vez camino de salvación y reconciliación con el Dios todopoderoso, con el cual el hombre, la raza humana, se había rebelado y estaba muerta en sus delitos y pecados, justamente condenado delante de Dios. Esa fue la misión. Juan, en el capítulo 10, Jesús lo dice explícitamente. Juan 10, verso 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es? El pacto de la gracia. Tenemos el pacto en la eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en comunión. Donde Dios el Hijo asume el papel. Bueno, yo voy a ir a ti. De aquí y envíame a mí, tomando lo que el profeta Isaías dice. Él había venido para eso. Pero ¿esto de dónde viene? O sea, Jesús un día dijo, bueno, a partir de ahora yo sé la bronca que estoy generando, entonces a mí me van a matar. No hizo un cálculo en ese momento estadístico y decía, bueno, donde sea a Jerusalén, voy a morir. No es así. Se tenía que cumplir la Escritura. Jesús había venido para eso. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, ¿dónde comienza eso? ¿Por qué? Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, vemos lo que se denomina el protoevangelio. Cuando cae, el hombre y la mujer pecan comiendo el fruto prohibido. Cuando ahí fue la catástrofe, donde todos heredamos a naturaleza caída y pecaminosa, donde vino la maldición de Dios sobre la serpiente. El verso 14 en adelante dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Ahí comenzamos a ver la caída, pero la promesa de la cruz. Ahí ya estamos viendo el plan de salvación. La simiente tiene que ver con descendencia. O sea, un descendiente de la mujer aplastaría a la descendencia del enemigo, del diablo, de la serpiente. Aplastaría el pecado, la maldad. Nosotros podemos ver en cuanto a la crucifixión, vemos algo en el libro de Números. Números, capítulo 21. Algo que podemos ver, donde está solapado en el Antiguo Testamento, donde ya se puede ver la imagen de la cruz del Calvario. Números 21, 8 y 9. El contexto: Israel por desobediente y cabezón, Dios decidió castigar a Israel mandando que serpientes ardientes, como dice la Escritura, en realidad se refiere al término serpientes venenosas, que los picaban y morían. Pero en ese momento, ¿qué dice la Escritura? Capítulo 21, versos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No había para socorrer, no había para hacer un suelo antiofídico, no podían hacerlo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Mirar. Eso es algo que también Jesús dijo en los evangelios, que llegará el momento que el Hijo del Hombre será levantado como esa serpiente de bronce.
Por eso se habla que estar en la cruz era estar entre el cielo y la tierra. Jesús donde recibía la descarga de la ira del Padre, la ira del Dios Todopoderoso, absorbiéndola para traer salvación a sus escogidos. Podemos ver la cruz también en el Salmo 22, pero en el Salmo 16 vemos ahí algo maravilloso, donde ya se estaba profetizando la resurrección, para que se cumpla las Escrituras. Salmo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este mismo pasaje lo cita Pedro para testificar de que Jesús había resucitado. También en el Salmo 22 hablaba sobre la resurrección. Es un salmo hermoso, es un salmo muy dramático porque David, 1000 años antes de la crucifixión de Jesús, ya estaba profetizando esa muerte. Y de hecho es también algo más notorio que el Salmo 22 fue escrito unos 500 años antes de que se inventara la muerte de crucifixión por los sirios. En el 500 antes de Cristo se inventó el sistema para matar y torturar a las personas por medio de la crucifixión. 500 años antes de Cristo, pero 500 años antes, 1000 años antes, David, inspirado por el Espíritu Santo, ya estaba escribiendo sobre esto. Y en el Salmo 22, verso 22, habla sobre la resurrección, porque habla en un momento, horadaron o perforaron mis manos y mis pies. He sido derramado como agua, todos mis huesos descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, que me has puesto en polvo de muerte. En el verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo? Si estaba distinto a muerte y acá dice que iba a cantar y alabar, ¿cómo lo decimos? Habla de la resurrección. Es el testimonio de la antigüedad para que se cumpla conforme lo que está en las Escrituras. Y un pasaje por excelencia en el libro de Isaías, que Isaías es, como denominan algunos, el Evangelio del Antiguo Testamento. Todo un pasaje desde el 52, 13 hasta el 53, 12, todo el pasaje del Mesías sufriente. En el capítulo 53 de Isaías, versos 10 al 12, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de esa aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense que hay algo que parece que no cuadra. Está hablando de un siervo sufriente, enmudeció delante de su como oveja, delante de sus trasquiladores. Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Se dispuso con los impíos su sepultura, como mencionó recién acá, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en él. Con todo eso Jehová quiso sujetarlo a sufrimiento. Pero después está hablando que va a repartir despojo, tomará el botín. Mi siervo justo justificará mucho por los que oró. ¿Cómo es? La resurrección. Ya 700 años antes de Cristo, ya se estaba hablando de la resurrección. En Jesús se cumplió cada aspecto de las Escrituras. ¿Por qué tenía que cumplirse? Porque era el sello de que Él era el Mesías enviado por Dios. Dios le deja información, como si fueran esas migajas de pan en los famosos cuentos de Hansel y Gretel. Aquellos que tenemos un par de añitos sabemos el cuento. Que para no perderse, ¿qué hizo Hansel? Dejaba pedacitos de pan para ir a un lugar, para no perderse en el bosque y después volver. Dios fue dejando pistas para mostrar y conocer quién era. Porque, ojo, no fue el único que decía, yo soy el Mesías. Siempre había algún loquito que decía que era el Mesías, que era el ungido de Dios, que iba a traer liberación. Siempre había alguno. Pero Dios te había mostrado cuál era el descendiente de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, como le fue profetizado a Judá,
a través de su padre Jacob en el libro de Génesis. Entonces podemos ver en las Escrituras cómo fue el gobierno de Dios y las pistas que dejó. Cada aspecto de la vida del Mesías ya estaba detallado hace ya mucho tiempo. Esto solo ratificaba que el acontecimiento es un sello de la veracidad del testimonio de Cristo, que Él era quien decía ser. Fíjense cómo dice en Juan, nadie me quita la vida, ojo, que les quede claro, yo la pongo. No, lo mataron los romanos. Los romanos fueron los instrumentos por el cual Dios permitió para que quitarle la vida al Hijo, porque la paga del pecado era muerte. Para no tener que matarnos a nosotros, el Padre mató al Hijo. Murió Jesús hombre. Pero en este sentido también, como vemos en la palabra del Señor, les recordaba el ángel, acuérdense de lo que les dijo, que es necesario que esto tenía que pasar, tenía que cumplirse, no eran nada más dichas palabras al viento, envalentonadas en un momento, no, Jesús decía, pero era todo según el plan, estaba todo diseñado. Por eso es la ironía de la cruz, Él muriendo estaba dando vida. Por eso el Salmo 22 cuando se refiere al gusano, dice yo soy como gusano, no se refería a cualquier gusano, ni a una manera peyorativa, decir no, yo soy un gusano. No estaba hablando de un gusano, que la traducción de su nombre es el gusano escarlata. Es un gusano que se utiliza para hacer tintes escarlata en Israel, que se los machacaba, se los sacaba. Es un gusano color rojizo y es tan vivo que parecería, le dicen el gusano de sangre también, porque es un tipo de gusano que es un color tan vívido, un rojo tan intenso que parece brillar. Y tiene una característica este gusano. La hembra, cuando va a dar a luz, tiene sus huevos por dentro, se sube en un madero, en un árbol, en una madera, y comienza el proceso que las larvas que están en su interior comienzan a comer literalmente a su madre por dentro y comienza a perder color ese gusano. De ese rojo carmesí, ese rojo intenso, queda totalmente blanco y de ahí salen la descendencia. Cristo subió a un madero y en su muerte Él estaba pariendo a la iglesia. Estaba dando vida a la iglesia. En su muerte Él estaba dando vida a la iglesia. Esa creación, como dice Efesios, que entre la separación que había entre judíos y gentiles, Él derribó la pared intermedia que nos separaba con sus enemistades, creando un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y eso estaba dando vida a esa iglesia, esa nueva creación, la institución nueva que surgiría, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo estaba recibiendo vida en su muerte, porque Él estaba pagando el precio por los pecados. Entonces dice que ellas se acordaron de lo dicho. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron. Ellas presenciaron la crucifixión, algo que nunca se borraría de sus mentes, pero también recordaron lo que oyeron de su maestro y así también de su resurrección. Algo que jamás podrían olvidar. Y eso testificarían el resto de sus vidas. Fueron y avisaron a los demás. Ahora, esta no fue una resurrección espiritual, sino física. Los discípulos no creyeron, que le dijeron, no, pobre, no, está bien, tenían tanta ganas de verlo. Pero en el verso 12 dice lo siguiente: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no había creído. Luego, yendo por el camino a Maús, se encuentra con otros discípulos. Y Jesús dice que tenían velado para que no lo conozcan. Y los discípulos estaban hablando y Jesús les dice, ¿qué están hablando? ¿Pero qué? ¿Vos sos el único extranjero o el único forastero que no sabe lo que pasó en estos días? No. Y empezó a decir, y en una resolución, el verso, en el capítulo 24 de Lucas, verso 25-26, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraría en su gloria? ¿Cómo puede ser? Jesús también estaba ahí haciendo una reprensión amorosa, ya resucitado.
Eso en el camino a Maús. También se aparece a sus discípulos. Verso 36 al 46. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pensaron que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen en vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? O sea, todavía no les caía. Lo miraron, no entenderían que dijo: ¿tienen algo de comer? Un espíritu no come. Un espíritu no tiene hambre. Y dice que le dijeron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que era escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta postura, esta tesis también la defendió Pablo en la iglesia de Corinto, donde muchos en la mente griega negaban la resurrección. Y Pablo les dice en la carta a Corintios que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de lástima y conmiseración de los demás, porque seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, serían vanos. Se podría vivir la filosofía romana: come y bebe hoy, que quizás mañana muramos. Pero por cuanto Cristo resucitó, dice, sigue Pablo, y se apareció a los discípulos, se le apareció a las mujeres, se le apareció a otros 500 y a los demás, hasta lo último a mí como abortivo se me apareció. Testificando de la resurrección de Cristo. Estando amparados en Él. Y Jesús mismo inspira, y cerrando ya en el libro de Apocalipsis, cómo habla de sí mismo. En el capítulo 1 de Apocalipsis se presenta ante Juan. Capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y después dice lo siguiente en el verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aún en el capítulo 2, verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús mismo testifica de su resurrección. Esto era según lo que tenía que pasar. Es un día de gozo. Si Jesús no hubiera resucitado físicamente, la palabra para resurrección es anastasis, que quiere decir literalmente levantarse en pie, ponerse de pie otra vez. Resucitó físicamente y esa es la promesa que tenemos los hijos de Dios, que un día también seremos resucitados físicamente con un cuerpo glorificado, porque el reino de los cielos no heredan carne ni sangre, pero es un cuerpo glorificado como tenía el Señor. Jesús venció la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida. Él dando su vida, muriendo en la cruz, estaba dando vida a la iglesia. Nos estaba rescatando, pagando el precio de nuestro pecado, rescatando el precio de la maldad. Esto estaba profetizado, es un día de gozo para nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado, o como algunos dicen, resucitó como un espíritu, estamos muertos en delito y pecado. Pero Jesús resucitó físicamente, tomando la autoridad y cumpliendo lo que Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la tomo cuando yo quiero. ¿Qué nos aplica esto? Esta verdad de resurrección tiene implicación. Esto es un gran aliento al corazón, saber que nuestra salvación descansa en el poder del resucitado, el que venció la muerte, el pecado y el infierno. Tenemos reconciliación con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación descansa, como dice Hebreos 7, sobre el poder de una vida indestructible. Otra cuestión: cuando estés bajo poder satánico, en las luchas de la vida, en momentos de aflicción,
Recordá que no estás solo. Cristo resucitó. La aflicción es parte de la vida, pero Él resucitó. No importa nada más. En tus batallas perdidas, con el pecado, cuando parezca que ya no hay remedio, cuando estés con ganas de rendirte a la culpa y el fracaso, recordá, tu Señor venció la muerte, Él ganó y su victoria es tuya. Créelo, recibilo, confía en su palabra. En un corazón quebrantado, humilde, sincero, Dios no desprecia. No es con tu fuerza, es con su espíritu. Y así como resucitó, dijo que volvería otra vez. No desmayes, no te rindas al pecado y la maldad. El amor de muchos se enfriará, como dice la Escritura, pero el Señor puede renovarte para que vuelvas al primer amor. Él te ama y qué bueno, porque Él te ama con un amor verdadero. Qué bueno si vendría en este momento que te encuentres sirviendo en su obra con el arado en la mano. Y por último, iglesia, esta noticia nos hace responsable a todos ante el resucitado. Todas estas palabras son verdad y sin Cristo no hay salvación. Solo ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si alguno se encuentra en su corazón que está sin el Señor, en arrepentimiento y fe. Hoy puede ser tu día de salvación. Confía en Jesús como tu Salvador y el Señor de tu vida. Si no lo haces y partís de esta vida sin Dios, solo hay una eterna condenación, apartado por la eternidad de Dios en sufrimiento. Pero hoy es día de esperanza y de salvación ante Dios. No rehuses arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo en esta mañana. Amén, hermanos, vamos a orar. Bendito seas, oh Dios Altísimo. Te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, poderoso Dios, tú te puedes glorificar grandemente. Señor, nos gozamos por esta maravillosa verdad. Tú resucitaste entre los muertos, conforme estaba estipulado en la Escritura. En la ley, en los salmos y en los profetas, fue dicho que tú resucitarías, padecerías, pero resucitarías glorioso, venciendo, Señor, trayendo la victoria. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Oramos para que seas tú glorificándote, Señor, en cada corazón y en cada vida, trayendo renuevo, trayendo paz, trayendo gozo, Señor, el gozo de tu resurrección, que es la promesa que nosotros un día también resucitaremos, Señor Dios mío. Y si tú vienes, como dice la Escritura, un misterio os digo, dijo Pablo, que cuando Cristo venga no todos seremos resucitados, sino los que estamos vivos seremos transformados en cuerpos de gloria. Señor, gracias te damos, porque si tú dijiste que ibas a resucitar, Señor, y lo hiciste, tú también dijiste que ibas a volver por segunda vez, y esa segunda venida esperamos, Señor. Tu venida gloriosa y maravillosa, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, y que esto pueda ser de fortaleza en medio de las luchas, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.